Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí ya por comenzar este live sobre principios para enseñar a mis hijos a manejar sus emociones. Y en esta ocasión vamos a dividir este tema en secciones porque tenemos mucho que platicar respecto a este tema. Y además es un tema fundamental para tener hijos felices, para tener familias sanas y, bueno, relación con nuestros hijos armoniosa, que a nuestros hijos les vaya bien en la escuela y todas estas cosas tan importantes en la vida de nosotros como padres de familia. Así que el tema de hoy es la primera parte sobre principios para enseñar a mis hijos a manejar sus emociones, y te voy a compartir muchísimas estrategias que tengo muchos años utilizando, y te voy a tener una sorpresa también más adelante, algo que tú puedes recibir a partir de esta información. Y vamos a comenzar con el tema. Sobre todo te quiero empezar por compartir por qué es tan importante esto de los principios para enseñar a nuestros hijos a manejar sus emociones. Pues resulta ser que hace varios años me encontré un estudio que comparaba dos tipos de familias. Por un lado, estaban aquellas familias que se tomaban el tiempo de enseñarles a sus hijos a manejar sus emociones, se podía hablar de ellas, y por otro lado, estaban las familias que no hablaban del tema, que ese tema no se tocaba y se mantenía así como algo no tan indispensable. Este estudio lo presenta John Gottman en uno de sus libros y explica que aquellas familias que sí se tomaban el tiempo de enseñarle a sus hijos a manejar sus emociones tenían niños con mayor rendimiento académico en comparación con aquellos niños que no se hablaba del tema. Tenían niños con una autoestima más elevado que los niños que no tenían este tipo de educación. Había niños con menos problemas de ansiedad y por lo tanto tenían menos problemas de enfermedades físicas. Y uno de los datos que más me llamó la atención es que especialmente aquellas niñas que sus papás, los varones, se tomaban el tiempo de conectar con ellas, de hablar de sus emociones, de enseñarlas a manejar sus emociones, eran niñas que en la adolescencia no iniciaban relaciones de noviazgo prematuros. El autor explicaba que debido a la conexión emocional sana que había en la relación de la niña con su papá, era posible que esta necesidad de conectar emocionalmente no le estuviera buscando en otros jovencitos a temprana edad, y se esperara más adelante para ir madurando los procesos. A mí, este estudio como mamá, como madre de familia, dije, yo quiero esto. Yo viniendo de una generación en la que el tema de las emociones era algo que no se hablaba en mi casa, no se hablaba en mi familia, pero definitivamente entendía que las emociones eran algo importante. Entonces, me puse a investigar para tratar de comprender este tema de las emociones, y además pues soy psicóloga, ¿no? En el proceso también me daba cuenta que en la medida en la que yo lograba que mis pacientes niños hablaran de sus emociones y pudieran conectar en este tema emocional con los papás, avanzaba el proceso de terapia mucho más rápido. Así que soy muy curiosa y me gusta mucho estudiar, y en el proceso fui comprendiendo que las emociones son algo que abarca muchísimo, que tiene que ver con el bienestar de nosotros. Y básicamente, si alguna vez no lo has visto, las emociones empiezan en el sistema nervioso y afectan no nada más cómo funciona el cerebro, sino cómo funciona nuestro cuerpo. Hace algunos lives hablaba yo de cómo afecta el sistema que nos protege contra las enfermedades. Incluso hay algunos estudios que están saliendo en los últimos años que hablan de la posibilidad de que nuestros estados emocionales afecten la genética para bien o para mal. No sé si sepas, pero se supone que el ADN tiene genes y es como una playlist, por decirlo de manera muy sencilla, y en esta playlist algunos genes a veces se activan y a veces no. Es decir, si tú tienes el gen, por ejemplo, del cáncer, dependiendo de tus pensamientos y de tus estados emocionales, tienes la posibilidad de activar estos códigos genéticos o de desactivarlos. Entonces tú decía, bueno, ¿qué son las emociones? Y de pronto me encuentro una definición que me transformó, que decía, las emociones son la energía que nos mueve. Y dije, santo Dios, qué buena definición. Porque eso significa que yo tengo emociones todo el día y constantemente estas emociones me están impulsando a hacer diferentes cosas. Te invito a cuestionarte lo siguiente. ¿Cómo o a qué te sientes impulsada tú o impulsado tú cuando tienes encendida la energía del amor dentro de ti? ¿A qué te sientes impulsado tú cuando tienes encendida la energía del miedo dentro de ti?
Y te vas a dar cuenta que si comparas estas dos energías que las hemos palpado, que las hemos vivido, puedes observar de manera empírica que las emociones te impulsan a actuar de maneras distintas. Por lo general, según muchos estudios, cuando tú y yo estamos experimentando un estado emocional de amor, de conexión, nuestros ojos se mueven diferente, por ejemplo, para contactar con el físico de la gente, tendemos a tener una postura más abierta, estamos más receptivos, no nada más en postura hacia los demás, sino las diferentes zonas del cerebro que activan nuestra capacidad de comprender a los demás están mucho más abiertas. Las zonas del cerebro que activan la resolución de problemas y la creatividad están mucho más encendidas cuando sentimos felicidad que cuando sentimos miedo. Con esto te digo qué importante es que nosotros, primero, sepamos manejar esta energía que nos mueve y, en segundo lugar, qué importante sería que no lo tuviéramos que aprender hasta ahora que somos grandes. Qué importante sería que nos los hubieran enseñado a nosotros desde nuestros primeros años. Así que mi misión, yo sabía que ya había muchos libros que les enseñaban a los adultos a manejar sus emociones. Había escrito Goleman este libro de inteligencia emocional y dije, creo que necesitamos algo para niños. Entonces me puse a buscar si había literatura porque yo quería trabajar en mi consultorio este tema. Y fue que cuando me di cuenta, esto ya fue hace como unos 10 años más o menos, que no había esta literatura y dije, híjole, valdría la pena empezar a trabajar algo para que desde sus primeros años los niños empiecen a reconocer y aprender a manejar esta energía que los mueve. Así fue como decidí emprender la historia de la nave de los sentimientos. Y hoy te la quiero presentar por muchos motivos. Porque en primer lugar ha sido una herramienta súper útil para mí, para que mis pacientes, para que mis niños aprendan a identificar, reconocer y manejar sus emociones sanamente. Y en segundo lugar, porque sé que esta herramienta que te voy a dar hoy o la puedes tener accesible para ti en cualquier parte del mundo donde tú te encuentres. Te voy a explicar cómo. Te quiero compartir esta historia porque para mí fue la manera de simplificar este tema de las emociones, porque decía, ¿cómo voy a explicarle esto tan abstracto a los niños? Así que te comparto que esta historia se trata de una nave que hace mucho tiempo volaba descontrolada por todo el universo. Se la vivía yendo para arriba y para abajo, de un lado a otro. Unos días tenía muchas ganas de chocar contra todo lo que se atravesara en su camino y en ocasiones temblaba tanto ante ciertos objetos de la galaxia que se quedaba hasta paralizada. Había unos días que le pesaban tanto sus alas que no tenía ganas de emprender el vuelo. Así que cansada, porque era la única nave del sistema solar que no sabía cómo volar, decide aterrizar en Marte con la decisión de reciclar sus partes y no volver a volar jamás. Así que un marciano que escuchó unos extraños suspiros que hacía la nave se acerca a ella y le dice, oye, ¿qué tienes? O sea, ¿por qué haces así? Estás muy rara, yo nunca había visto algo parecido. Entonces la nave le explica al marciano que hace mucho tiempo la había construido un extraño científico que le puso un centro de controles para seres humanos. Y el marciano le dio mucha curiosidad y le dice, ¿me dejas verlo? Entonces la nave abre su centro de controles y le enseña lo que le estaba explicando. Entonces al marciano le da mucha curiosidad y con mucha fuerza trata de presionar el botón negro. Y le dice, no, marciano, ese es mi problema. Mi problema es que no sé qué es lo que enciende mis botones. Y quisiera decirte que este problema nada más pertenece a la nave de los sentimientos. La realidad es que en la medida en la que yo estudiaba más este tema de las emociones, me daba cuenta que había muchas personas que no sabían que solamente existen 3 elementos que encienden nuestras emociones. A nivel universal, seas de España, de México, de Argentina, de Estados Unidos, en ti y en mí, solamente hay 3 factores que encienden nuestras emociones y van de orden de más débil a más poderoso. No te voy a decir cuáles son estos 3 elementos, pero sí quiero que sepas que si tú conoces estos 3 elementos, es la base para que tú enseñes a tu hijo a hacerse responsable de sus emociones. En la medida en la que tu hijo conozca cómo funcionan estos 3 elementos, lo vas a hacer reconocer el increíble poder que existe dentro de él para ser un niño feliz.
Pero la nave no sabía qué le pasaba y entonces el marciano le dice, ¿por qué no vamos con el científico que te construyó, que te puso este centro de controles para que te explique cómo utilizarlo? A la nave le pareció una muy buena idea esto de que pudiera explicarle acerca de su centro de controles, pero antes de llegar allá le empezó a explicar un poquito acerca de lo que ella vivía con su centro de controles. Ella le empezó a contar qué pasaba con cada uno de sus botones conforme se encendían y se apagaban. Entonces, cuando yo trabajo esta historia con los niños, pues te contaré que me tocan niños impulsivos que vienen aquí y a veces uno rompe en puertas, niños súper ansiosos en el salón que no se pueden concentrar, niños que no se pueden dormir, niños que están tristes, porque cuando viene un niño al psicólogo, siempre, por lo general, viene el papá por cierta conducta que quiere cambiar. Y hoy quiero que tú reconozcas que cualquier conducta que quieras que cambie tu hijo en un momento determinado, siempre se relaciona con el estado emocional negativo que está experimentando. Siempre se relaciona, como le digo a yo a los niños, con que en ocasiones quizás tenemos prendido uno de nuestros botoncitos y tenemos que saber encenderlos o apagarlos. Cuando tú le leas esta historia a tu hijo, si es que tienes el gusto de tenerla, y sientes a tu hijo medio descontrolado, muchas veces yo me detengo y les digo, oye, mi amor, ¿alguna vez tú te has sentido así como la nave de los sentimientos? Y con frecuencia, cuando llegan a consulta, que les haga evaluaciones, los niños me dicen que sí. Pero lo que también me dicen es que muchas veces no saben por qué se sienten así. Así que con esto te quiero compartir qué fue lo que sucedió en la siguiente parte de la historia. Ya que la nave le platicó esto de sus botones y cómo se sentía, cómo actuaba dependiendo de qué botón tenía prendido, entonces deciden ir juntos al planeta Tierra, donde encuentran al científico que había construido la nave, ¿ok? Y cuando llegan al planeta Tierra, el científico le dio 3 instrucciones y estas 3 instrucciones te las voy a ir platicando en los lives de las siguientes semanas. Hoy vamos a empezar con la primera y te voy a platicar un poquito acerca de la segunda. Lo primero que le dice a la nave es, primero, nave, siempre debes saber qué botón tienes prendido. Que esto equivale, como yo les explico a los niños, a que ustedes y yo acostumbremos reconocer qué es lo que estamos sintiendo en los diferentes momentos del día. Y en la teoría suena bien sencillo, pero en la realidad, o al menos a través de mis conferencias, he podido observar que la mayoría de la gente ni siquiera tiene mucho conocimiento sobre los nombres de las diferentes emociones. Esta primera instrucción es indispensable, reconocer qué es lo que siento y sobre todo, cómo se llama esto que estoy sintiendo. Esta es la primera instrucción. Y quiero platicarte que una de las cosas que tenemos que reconocer para saber qué botón tenemos encendido es la diferencia entre emoción y sentimiento. Según los científicos y los neurólogos, las emociones se reconocen porque son ciertos circuitos neurológicos que están encendidos dentro de nosotros. Entonces, algunas investigaciones han demostrado que existe una red neurológica que activa la emoción del amor, existe una red neurológica que activa tu botón del miedo, como les digo yo a los niños, existe una red neurológica que activa la emoción de la tristeza. Según algunos estudios, no existen más de 6 emociones negativas y en las positivas van más o menos alrededor de 3, pero sé que la ciencia de la psicología positiva está avanzando y yo creo que esto se va a definir más adelante con más tiempo. Pero lo que sí quiero que te des cuenta es la diferencia entre emoción y sentimiento con esta gráfica, donde puedes observar que tú tienes activada la emoción del miedo cuando te sientes estresado, preocupado, nervioso, ansioso, asustado, paniqueado. O tienes encendida la emoción del amor cuando sientes cariño, cuando sientes ternura, cuando sientes conexión, cuando te sientes especial y cuando te sientes agradecido. Este es algo importante porque los sentimientos, como les digo yo a los chiquitos, nos permiten reconocer cuál es el botón que tenemos encendido. En el cuento los voy guiando a que reconozcan cuáles son los botones. Los botones representan en su gran mayoría las emociones y de ahí se derivan muchos sentimientos y con este póster, bueno, ya aparece muy chiquito en la pantalla, pero pues van ellos reconociendo esta parte muy importante porque es indispensable para que tu hijo maneje sus emociones sanamente, reconocer qué botón tiene prendido, porque todos los botones tienen una función.
Antes de llegar a explicar para qué sirven las emociones, te voy a compartir una de muchas actividades que tú puedes hacer con tus hijos para que ellos empiecen a reconocer qué botón tienen prendido. Esto es algo súper bonito que puedes llevar a cabo en tu casa. Una de las actividades que vienen en el cuento, te la voy a mandar hoy. Ahorita te voy a dar un link si quieres que te llegue, porque hoy estoy festejando algo bien importante y te voy a decir qué es cuando terminemos este live, ¿ok? Te quiero enseñar esta actividad que viene en el cuento, en la que vas a poder observar, viene día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, y luego vienen los botoncitos de la nave que tú puedes recortar en tu casa. Esta es una hoja recortable que viene en el cuento, y ahorita te voy a decir cómo la puedes tener en tu correo el día de hoy, en cuanto me mandes un poquito de información para que te llegue directamente a tu correo. Pero lo que te quiero enseñar es cómo funciona este diagrama, este ejercicio que vas a ver aquí a continuación. Tú tomas una columna donde dice día 1 y abajo del lado izquierdo ves que dice hijo y del lado derecho dice mamá, ¿ok? Esto es importante reconocerlo. En el día 1 le dices, vamos a ver cómo nos sentíamos, vamos a ver qué botón teníamos prendido tú y yo en la mañana. Entonces este es un hijo que dice, ay mamá, yo en la mañana tenía encendido el botón del miedo porque estaba nervioso para mi examen. Y de manera natural pegan el botoncito, esto lo hace divertido, lo hace ameno, hace que en tu casa tu hijo, de estos hijos que a veces son muy, muy reservados, empiece a soltarse porque está pegando los botones. Pero además tú también le vas a ir compartiendo cómo te sentías. Tal vez le dices, yo esta mañana me levanté muy cansada porque ayer no dormí bien. Y luego te toca a ti, hijo, ¿no? Y entonces, ay, mamá, yo a la mitad de la mañana estaba súper contento porque me fue súper bien en mis clases en la escuela o en mis clases de Zoom, de ahora que se están haciendo. Y tú también le dices, oye, yo también estuve contenta en la mañana, estaba preparando algo muy especial que quería compartir con la gente. Y vamos a ver, a mediodía me puse triste, mamá, porque me quedó muy feo mi trabajo de matemáticas. Ay, mi amor, fíjate que yo estaba disgustada porque se me quemaron los frijoles, ¿verdad? O me habló una amiga y me dijo algo que no me gustó. Pero en la tarde, qué rico nos abrazamos. A mí se me prendió el botón del amor, ¿y a ti? A mí también, mamá. Lo que sí es que antes de dormir, yo me siento muy cansada ahorita y la mamá dice, yo me siento tranquila porque sentí que terminé mi día de manera satisfactoria. Como puedes ver, este ejercicio a mí me encanta porque genera este momento de diversión entre papá e hijo, de conexión. Viene hasta para hacerlo durante 7 días, pero tú lo puedes hacer 3 días, nada más, un buen fin de semana. Y lo más importante de este ejercicio es que cuando ves el resultado de haberlo realizado, te das cuenta si tu hijo está deprimido, si tu hijo vive ansioso, si tu hijo tiene constantemente, como digo yo, el botón del enojo encendido y tal vez es tiempo de ayudarle porque tú le vas a ir enseñando a través de esa historia que aunque en ocasiones se les prenden o se nos prenden ciertos botones y esto es natural, él tiene el poder de encender sus botones favoritos. Súper, súper suave esta actividad. A mí me encanta, la he hecho con muchos chiquitos, se las mando de tarea en el proceso de terapia. Y hoy, si tú decides que quieres que te llegue esta información, lo único que tienes que hacer es mandar el link a esta pequeña liga que aparece aquí en pantalla. Le puedes tomar una fotografía o hacer un screenshot de esta liga y vas a ver que automáticamente te va a llegar a tu correo este ejercicio para llevar a cabo con tu hijo. Si tienes hijos que apenas están empezando a reconocer lo que sienten, te recomiendo muchísimo este ejercicio. Yo la he pasado súper en grande con mis hijos y por supuesto con muchos de los chiquitos que vienen aquí a mi consultorio. Te dije que la primera instrucción del científico es que siempre debemos saber qué botón tenemos encendido. Un segundo ejercicio que te invito a realizar con tus hijos es empezarles a enseñar la importancia de reconocer cómo se siente su cuerpo cuando experimentan diferentes estados emocionales. Te explico, tal vez no lo has reconocido, pero el cuerpo es uno de los elementos más importantes para reconocer cómo nos sentimos. El cuerpo a veces nos dice estás cansado, el cuerpo nos dice tienes miedo, el cuerpo nos dice estás enojado. ¿Por qué? Porque cuando se activan los diferentes estados emocionales, la energía emocional se almacena en tu cabeza, en tu
cuello, en tu estómago, en tu pecho. Y muchos de nosotros, sin darnos cuenta, hemos aprendido a ignorar estos mensajes. Hace varios años estaba yo en una farmacia y me encuentro a un alumno, te comparto que tengo más de 20 años dando clases y este alumno ya estaba en la universidad. Y le digo, ¿cómo estás? No, muy bien, pero estoy súper atareado, estoy súper estresado, la verdad estoy súper cansado porque he estado en semana de exámenes. Sí, estoy cansadísimo, así me dijo este alumno, ya no puedo, ¿no? Y le digo, ay, qué bueno que ya acaba tu semana de exámenes, te deseo lo mejor. No, me dice, todavía me quedan unos pocos exámenes, pero ahí la llevo. Y le digo, y entonces me despedí de él deseándole lo mejor, cuando de pronto se voltea, ya me iba a ir yo, y volteo y escucho que dice, señorita, ¿me da un Red Bull? No pude evitar verlo con cara de maestra regañona, de qué estás haciendo, que no me acabas de decir que estás agotado, que necesitas descansar. Y entonces me volteé a ver con cara de, es que tengo que ir al gimnasio. Creo yo que este no es el problema de mi alumno. Creo yo que si viviéramos en una sociedad más consciente de lo que nos comunican nuestras sensaciones fisiológicas y nuestras emociones, tendríamos menos problemas de enfermedades como las que vemos en nuestros días, porque definitivamente a nosotros muchas veces como adultos nos enseñaron a ignorar los mensajes que nos manda nuestro cuerpo. Con el fin de reconocer este elemento tan importante, y porque Goleman menciona en su libro que los niños que sufren de sobrepeso tienden a ignorar muchas veces este tipo de mensajes, es que en el libro de la nave de los sentimientos les pido a los niños que reconozcan lo que sucede en su cuerpo y que marquen con un colorcito qué parte del cuerpo experimentan con la energía del enojo, con la energía del miedo. Así hay como diferentes páginas en esta historia y los niños van marcando dos cosas: qué sienten en su cuerpo y dónde lo sienten, la energía de cada una de las emociones. Aquí solamente te estoy compartiendo la página del botón del enojo, pero esto se repite en las diferentes partes del cuento. Y obviamente que pongan una fotografía de ellos, cómo se observan cuando experimentan estos estados emocionales. Y con esto estoy segura que si trabajamos estas partes desde chiquitos, los vamos a hacer mucho más conscientes de lo que les comunica el cuerpo y de qué emociones o sentimientos están experimentando. Y por supuesto, algo muy importante es enseñarlos a diferenciar entre lo que se conoce como sensaciones fisiológicas y emociones y sentimientos. Sensaciones fisiológicas vienen de la necesidad del ser humano de darle algo al cuerpo. Si tienes frío hay que taparte, si tienes sed hay que tomar agua, si tenemos hambre necesitamos comer, si tenemos dolor necesitamos descansar para sanar, y esto se le llaman sensaciones fisiológicas y tenemos que aprenderlas a diferenciar de las emociones, porque precisamente Goleman en su libro explicaba que muchos niños confunden, por ejemplo, hambre con miedo o hambre con ansiedad. A veces no reconocemos, y esto te lo digo yo personalmente, creo que uno de los botones que más trabajo me costó reconocer es cuando yo me sentía cansada. En mucho tiempo mi entrenamiento, mi educación me dijo que tenía que trabajar muchísimo y que tenía que seguir adelante, y sin darme cuenta ignoraba yo las señales de mi cuerpo que me decían que era momento de descansar. Con esto te invito también a agregarlo a tu lista de ingredientes, de saber decir cómo nos sentimos en función de las sensaciones fisiológicas. Si tú llevas a cabo todas estas actividades que te acabo de compartir, te vas a dar cuenta que definitivamente la capacidad de tu hijo de explicar lo que está sintiendo, de reconocer lo que está sintiendo, se va a volver algo mucho más natural y algo que sea parte de la comunicación. No hemos terminado y te dije que hoy es la primera parte de una serie de lives que vamos a estar haciendo, porque lo que te quiero compartir es la siguiente instrucción que vamos a ver la próxima vez, solo que te voy a dejar picada, porque la siguiente instrucción que dice el científico es que tienes que saber para qué sirve cada uno de tus botones. Este libro tiene la intención de ir guiando a los niños en explicarles que ninguna emoción en sí misma es mala, tenemos que saber manejarlas, tenemos que saber entenderlas, y esto es tan importante como cuando tu papá en algún momento de tu vida te dijo, mira, mijita, o mijito, el acelerador, esto hace que el automóvil avance hacia adelante, esto hace que el automóvil frene, esto hace que el automóvil se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda.
Yo empecé contigo compartiendo la definición de que las emociones son la energía que nos mueve. Y en la medida en la que nosotros aprendamos a reconocer la función de cada una de estas energías, vamos a tener muchas más herramientas para manejarlas con inteligencia. La intención de esta historia es irles transmitiendo a los niños poco a poquito, de manera dosificada, la función de cada una de las emociones, pero esto es lo que vamos a estar viendo el próximo martes de Facebook Live. Así que te deseo que esta información sea de gran ayuda. También te quiero dar algunos mensajes porque el día de hoy tenemos regalos. Me están compartiendo que, bueno, vamos a tener un curso que se llama Herramientas para formar adolescentes pensantes, ¿ok? Y vamos a estar dando 10 cortesías. ¿Cómo vas a saber tú que tienes esta cortesía? Porque nos vas a seguir en redes sociales, en Instagram, y nos vas a mandar una fotografía que diga te sigo en Instagram y automáticamente te va a llegar a ti el link totalmente gratuito para recibir el curso Herramientas para formar adolescentes pensantes. Es un curso que tiene varios módulos, que viene dividido por segmentos, que tiene tus hojas de trabajo, para que si estás en esta etapa de tener adolescentes, puedas sentirte contento de recibir esta información y ayudar a formar adolescentes reflexivos con buena comunicación. Vamos a estar también teniendo lo que se llama el taller Escuela en Casa, cómo lograrlo sin perder la paciencia. Vamos a estar dando muchas herramientas para que la escuela en casa fluya. Sabemos que es una necesidad de todos nosotros hacer que esta información y que la escuela en casa fluya con nuestros hijos. Este tiene un costo de 200 pesos y lo van a poder buscar el evento aquí mismo en Facebook. Déjenos un mensaje si quieren información sobre este tema. Es taller Escuela en Casa, cómo lograrlo sin perder la paciencia. Y por supuesto, si tú eres de los fans de los lives que hacemos aquí cada martes, te invito a seguirnos en el canal de YouTube por si se te fue un live, por si no estuviste el martes, sobre si te dijeron que un tema estuvo bueno. El YouTube tiene la ventaja de que los podemos encontrar de manera más ordenada y más organizada. Con esto te dejo con estas partes. Estoy viendo si hay alguna pregunta. Obviamente ya me están preguntando por el ejercicio de los botones. Ya saben que si le toman foto a la liga les pueden llegar. Y aquí me están diciendo, claro, mi hija lleva el libro en el colegio y juntos lo leemos. Definitivamente aquí muchas escuelas de la región lo llevan. Pero hoy lo que te quiero decir es que estoy festejando porque este libro, a partir de esta semana, está en Amazon para que si tú no lo llevas en el colegio con tus hijos, como algunas personas que nos siguen, lo puedas descargar y estamos con un precio especial de introducción al mercado de Amazon. Lo puedes descargar, lo puedes tener en tu teléfono. Te presento el libro que te estoy compartiendo de La nave de los sentimientos. Ha sido mi mejor amigo durante muchos años de terapeuta y la idea es que sea un libro muy completo que te ayude a ti y a tu familia a guiarlos en este tema del manejo inteligente de las emociones. Lo único que tienes que hacer es entrar a Amazon y ponerle el título La nave de los sentimientos y automáticamente, una vez haciendo el pago promocional, porque te digo que ahorita está en un precio especial de introducción al público de la plataforma de Amazon, puedes adquirirlo de manera muy sencilla. Dice, mi niño de 6 años, siempre que se pega con algún objeto se molesta con las cosas y le echa la culpa a su accidente. Pero cuando un niño lo molesta o incluso cuando llegaron a agredirlo en clase, no es defendido, dice aquí. ¿Cómo se pueden manejar estas situaciones para que aprenda a controlarse cuando es accidente y que se defienda cuando alguien llega y lo molesta? Esto me lo está compartiendo aquí Mónica, dice cómo hacerle para que se defienda y cómo hacerle para cuando alguien lo molesta. Lo que te quiero compartir es que en estos casos es como un proceso de ir comprendiendo, porque los niños de 6 años están chiquitos y es mucha información decirle, mira, cuando alguien te molesta, defiéndete y cuando estás frustrado, aprende a manejar su enojo. En estos casos son niños, como en el caso tuyo, que tienen que aprender a ir regulando su estado emocional del enojo. Entonces, lo primero sería elegir cuál de los dos quieres trabajar y ayudarlo a que viva diferentes momentos de frustración y a partir de esos momentos de frustración enseñarlo a regular. ¿Cómo lo puedes frustrar sin lastimarlo? Jugando.
El proceso de juego es muy importante para que él, por ejemplo, pierda o si se equivoca, enseñarlo a que cuando se le prende el botón del enojo solo porque esté equivocado, solo porque pierde o solo porque algo no sale como él quiere, es de gran utilidad respirar, es de gran utilidad pensar en cosas que te hagan ver la situación desde otro punto de vista. Entonces lo puedes ayudar. Una de las cosas que yo les digo es enseñarles que aunque se equivoquen, aunque se tropiecen, siguen siendo valiosos. El chiste de esto es encontrar la frase que les ayude a ellos a conectar con un estado de paz y tranquilidad. Aquí me dicen que el link no lo ven. Aquí está el link del ejercicio por si lo quieren tener, me lo están preguntando aquí, el ejercicio que quedó pendiente por si lo quieren. Y como siempre, les comparto que si tienen preguntas, mándenlas por escrito. Les agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros. Ahí está el link para que te llegue tu regalo del día de hoy. Y te recuerdo que si te interesa adquirir este material, lo tienes hoy a la venta en promoción en Amazon por si te interesa. Si no, te deseo de todo corazón que las herramientas que hoy compartimos sean de gran utilidad y florezcan en tu vida y en tu familia como lo han hecho en la mía. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta el próximo martes.